Soy un malo por no dejar que mi hermana metiera una cuna a la fuerza en mi habitación de la computadora. Hola a todos en la comunidad. Hoy vengo a desahogarme y a contarles una historia que me tiene con el estómago revuelto y la cabeza a punto de estallar. Lo que empezó como un simple problema de logística y espacio tras una mudanza familiar, se ha terminado transformando en una auténtica guerra campal. Una guerra donde absolutamente todos los miembros de mi familia extendida me han dado la espalda, me han bloqueado de sus vidas y me miran como si fuera el monstruo más despiadado y egoísta del planeta Tierra. Pero quiero contarles las cosas tal y como sucedieron, sin filtros, para que ustedes juzguen si realmente soy el villano o si simplemente defendí lo último que me quedaba de dignidad. Para que entiendan bien la situación, tenemos que retroceder un par de meses en el tiempo. Yo soy un joven de 25 años y actualmente comparto vivienda con mi madre. Por diversas razones económicas y personales, nos vimos en la necesidad de vender nuestra antigua casa, que era bastante amplia y cómoda, para mudarnos a un chalet adosado mucho más pequeño. Fue una reducción de espacio drástica, un golpe de realidad duro para ambos, pero era la única opción que se ajustaba a nuestro presupuesto real. El proceso de mudanza fue un caos absoluto. Llenar camiones, empacar cajas, etiquetar pertenencias y luego llegar a este nuevo lugar donde las habitaciones parecen cajas de fósforos. Sinceramente, está siendo una auténtica pesadilla intentar encajar nuestras vidas aquí. No tenemos armarios suficientes, los pasillos son estrechos y no hay espacio de almacenamiento ni sótanos ni bodegas por ningún lado. Vivimos rodeados de cajas que todavía no sabemos dónde meter. Por otro lado está mi hermana mayor, que tiene 32 años. Ella ya está casada, tiene su propia vida resuelta y vive con su esposo en una casa bastante cómoda a unos 5 minutos en automóvil de nuestra nueva vivienda. Tienen un bebé de 20 meses, que es mi pequeño sobrino. Debido a los horarios laborales de mi hermana y de su esposo, mi madre y la suegra de mi hermana se organizaron desde que nació el niño para turnarse y cuidarlo. El trato original siempre fue muy claro, ellas iban a la casa de mi hermana a cuidarlo allá, donde el bebé tiene todas sus comodidades, su habitación equipada, sus juguetes y su entorno seguro. Hasta ahí, el sistema funcionaba a la perfección y no había quejas de ningún lado. El verdadero drama comenzó hace unas semanas, justo cuando mi madre y yo estábamos en el peor momento del desempaque. Sin consultarle absolutamente nada a mi madre, y mucho menos a mí, mi hermana decidió por su cuenta y riesgo comprar 2 cunas enormes de madera. Su brillante plan era plantar una de esas cunas en nuestra nueva casa y la otra en la casa de su suegra. Lo más absurdo e insensato de todo es que compró estos muebles gigantescos antes siquiera de venir a visitar nuestro chalet adosado. No tenía la menor idea de las dimensiones de nuestra nueva vivienda, pero asumió que era nuestra obligación hacerle espacio. Desde el mismísimo día en que llegaron las cajas de las cunas a su casa, mi hermana comenzó a presionar a mi madre de una manera increíblemente pasivo-agresiva. Llamaba por teléfono 3 o 4 veces al día, mandaba mensajes de texto por las mañanas y por las noches, preguntando de forma insistentemente cuándo pasarían por la casa para armar la cuna. Mi madre, que es una mujer mayor, un ángel de persona que detesta los conflictos y que sufre de ansiedad, se pasaba las noches llorando por la presión. Le repetía una y otra vez por teléfono que, por favor, entendiera que no había espacio físico en su propio dormitorio, que apenas cabía su cama matrimonial y su tocador. Pero a mi hermana no le importaba. Para ella, los límites de los demás no existen. Tras semanas de insistencia, manipulación y comentarios hirientes donde acusaba a mi madre de no querer recibir a su nieto, mi hermana finalmente se dignó a venir a visitarnos. Cuando entró al dormitorio de mi madre y vio con sus propios ojos que la habitación era tan pequeña que abrir la puerta del closet ya era un desafío, no le quedó más remedio que aceptar, a regañadientes y con una cara de desprecio tremenda, que en ese cuarto no cabía ni un alfiler. Cualquier persona normal se habría disculpado y habría buscado otra solución, pero mi hermana es de esas personas controladoras que siempre, cueste lo que cueste, tienen que salirse con la suya. Al ver cancelada la opción del cuarto de mi madre, sus ojos de depredadora se fijaron en la única habitación que quedaba disponible en toda la propiedad, mi oficina. Para que se hagan una idea de la distribución de la casa, yo tengo mi dormitorio personal, que es minúsculo, donde solo cabe mi cama de una plaza y un pequeño armario empotrado. La otra habitación, la más pequeña de todo el chalet, decidí destinarla como mi oficina y espacio de escape.
En ese cuarto tengo mi escritorio con la computadora de escritorio que utilizo para trabajar, una estantería llena de mis libros y carpetas, mi reproductor de discos de vinilo que ni siquiera he podido desempacar por falta de tiempo, y varias cajas acumuladas con cables y documentos que aún debo revisar. Además, hace muy poco, invertí mis propios ahorros en comprar una televisión de tubo antigua, de esas de caja pesada, enormes y nostálgicas, con el único propósito de conectar mis consolas viejas, jugar videojuegos clásicos como el juego de Zelda y ver algunas cintas de video antiguas en formato VHS. Ese cuarto es literalmente mi santuario, mi único rincón de paz en el mundo. Un martes por la mañana, mientras yo estaba atrapado en mi turno de trabajo, mi hermana vino a la casa con la excusa de tomar el té con mi madre. Sin embargo, su verdadera intención era otra. Aprovechando que yo no estaba, se metió a mi oficina a revisar mis cosas como si fuera una inspectora de salubridad. Empezó a tomar fotos y a armar una lista de exigencias dictatoriales, dictándole a mi madre todo lo que yo tenía que tirar a la basura, vender o mover de lugar para hacerle espacio a su bendita cuna. Cuando hablé con mi madre por la tarde, me contó, con la voz temblorosa, las sugerencias que mi hermana había dejado sobre la mesa. Según ella, yo debía comprar un escritorio la mitad de pequeño del que tengo, deshacerme por completo de mi televisión de tubo antigua porque era un armatoste inútil, comprarme una base de cama nueva para mi dormitorio que tuviera cajones integrados abajo para meter las cajas de la oficina y colgar la televisión de mi dormitorio en la pared para liberar espacio en la cómoda. Yo me quedé estupefacto escuchando aquello. ¿Quién demonios se suponía que iba a pagar por todos esos muebles nuevos, soportes de pared y remodelaciones? Ella, por supuesto que no. Todo debía salir de mi bolsillo para cumplir su capricho. Y lo más descarado, lo que realmente me encendió la sangre, es que hasta ese momento ella jamás había tenido la decencia de llamarme, mandarme un mensaje o mirarme a los ojos para pedirme un favor. No me estaba pidiendo permiso, estaba planeando una invasión a mis espaldas. El punto de no retorno ocurrió un viernes por la noche. Después de una semana laboral larguísima, por fin tuve un par de horas libres. Me dediqué a acomodar los cables de la oficina, limpié el polvo, encendí la televisión antigua y puse el juego de Zelda. El ambiente se veía tan nostálgico, cálido y perfecto que decidí tomar una fotografía y subirla a mis historias de Instagram, orgulloso de mi pequeño rincón. No pasaron ni 5 minutos cuando vi la notificación de que mi hermana había respondido a la historia. Al abrir el mensaje privado, me encontré con una frase que decía textualmente «muévela a tu cuarto», junto con un emoticón de una cara riéndose a carcajadas. Aquello no era un chiste, era una orden pasivo-agresiva. Tratando de mantener la compostura y de no iniciar una tercera guerra mundial, no respondí de la manera más educada posible. Le puse que en mi dormitorio apenas cabía mi propia cama y que era físicamente imposible meter esa televisión ahí dentro. Su respuesta inmediata me demostró la clase de persona prepotente y controladora con la que estaba lidiando. Me escribió, bueno, pues resuélvelo de alguna forma, porque la cuna va a entrar en ese cuarto de una manera u otra. Sacrificios familiares, hermano. Al leer la palabra sacrificios, la paciencia se me terminó por completo. Ella no estaba sacrificando nada, quería que yo destruyera mi espacio de descanso por su comodidad. Aún así, respiré profundo y decidí ofrecerle una alternativa lógica y muy razonable. Le recordé que la sala de estar de la planta baja de la casa es bastante espaciosa, que es la única zona común que tiene espacio libre de sobra y que podíamos acomodar la cuna en una esquina de la sala sin problemas. Su respuesta fue un insulto a mi inteligencia. Me contestó de inmediato diciendo, mi hijo no va a dormir en la sala de estar de nadie. Mueve tu televisión ahí abajo a la sala si tanto te molesta. Ahí fue donde la diplomacia se fue directo a la basura. Le dejé las cosas sumamente claras en un mensaje largo. Le expliqué que la oficina es el único lugar de toda la casa donde paso la gran mayoría de mis tardes y mis noches. Le recordé que yo tengo jornadas laborales agotadoras de 60 horas a la semana, trabajando en turnos dobles que me dejan exhausto. El único momento que tengo para relajarme, cuidar mi salud mental y desestresarme es encerrándome en esa habitación. Le argumenté de forma muy realista que ese cuarto no era un lugar adecuado ni saludable para que mi sobrino durmiera una siesta, porque yo iba a estar ahí casi todas las noches tecleando en la computadora, hablando por micrófono o jugando videojuegos con la luz encendida. Para intentar cuantificar el problema y ver si había alguna forma de mediar, le pregunté cuáles eran las dimensiones exactas de la cuna.
Su respuesta final fue el monumento al cinismo más grande que he visto en mi vida. Me escribió textualmente: es una cuna normal y punto. Esto es lo que pasa cuando la gente se muda a un lugar más pequeño. Hay que aprender a trabajar con el espacio que tenemos disponible. No te va a pasar absolutamente nada por no estar en esa habitación una noche de vez en cuando. Además, probablemente tienes muchas cosas ahí dentro que son simples caprichos tuyos y no necesidades reales. Al leer que tildaba mis pocas pertenencias y mi espacio de salud mental como simples caprichos, decidí que no valía la pena seguir gastando mi energía. Dejé el teléfono en modo avión, no le respondí más y me fui a dormir con una rabia contenida que me carcomía por dentro. El verdadero infierno se desató al día siguiente, el sábado. Yo tenía que cumplir con un turno especial de trabajo de 12 horas continuas. Sabía que el ambiente estaba tenso, pero jamás imaginé lo que mi hermana sería capaz de hacer a mis espaldas. Aprovechando mi ausencia prolongada, mi hermana y su esposo se presentaron en el chalet adosado a media tarde, cargando la enorme y pesada caja de madera de la cuna. Mi madre, al verse sola, acorralada y totalmente sobrepasada por la actitud avasalladora de mi hermana, no tuvo las fuerzas para detenerlos y los dejó pasar a la casa entre lágrimas. Mi hermana, con una total falta de respeto, entró a mi oficina, comenzó a arrastrar mis cajas llenas de documentos hacia el pasillo exterior, arrinconó mi estantería de libros contra una esquina tapando el acceso a mis textos, y su esposo sacó las herramientas para comenzar a armar el mueble en medio de la habitación. Cuando dieron las 8 de la noche, yo llegué a la casa. Venía cansadísimo, con los pies hinchados, la espalda adolorida tras 12 horas de trabajo y con unas ganas inmensas de sentarme en mi computadora a tomar un vaso de agua. Al abrir la puerta principal, lo primero que vi en el pasillo fueron mis cajas de pertenencias amontonadas como si fueran basura. Al subir las escaleras y asomarme a mi oficina, me encontré con la peor escena posible. La cuna de madera ya estaba armada a la mitad, ocupando todo el centro del cuarto y bloqueando por completo el acceso a mi escritorio y a mi silla. Mi hermana estaba limpiando el polvo con un trapo y su esposo estaba ajustando los tornillos con un destornillador eléctrico. En ese preciso instante, algo dentro de mi cabeza hizo un clic definitivo. Toda la frustración acumulada por la mudanza, las 60 horas de trabajo semanal y la falta de respeto de mi hermana estallaron, pero no con gritos, sino con una frialdad absoluta. Me paré en el marco de la puerta, los miré fijamente y con la voz más firme, clara y cortante que he tenido en mi vida, les dije: detengan eso inmediatamente, desarmen lo que han hecho y llévense esa caja de mi casa ahora mismo, porque de este cuarto no sale nada mío y esa cuna no se queda aquí. El silencio que se apoderó de la habitación duró apenas un par de segundos antes de que mi hermana estallara en un ataque de furia histérica. Empezó a gritarme a la cara, acusándome de ser un egocéntrico, un pésimo hermano, un tío desnaturalizado que no tenía corazón y que prefería mis aparatos viejos, mis consolas de videojuegos y mis televisiones de la basura antes que asegurar el bienestar, el descanso y la comodidad de mi propio sobrino de 20 meses. Yo mantuve la mirada, esperando que mi madre, que había subido las escaleras al escuchar los gritos, interviniera para poner orden y defenderme. Pero la realidad fue mucho más dolorosa y decepcionante. Mi madre, completamente quebrada por los nervios, con los ojos rojos de tanto llorar y temblando por el miedo a una disputa familiar, se puso del lado de mi hermana. Se me acercó, me tomó del brazo y me suplicó, con una voz rota, que por favor cediera. Me dijo: por favor, te lo ruego, no seas tan inflexible. Es tu familia. Solo va a ser una noche de vez en cuando, no pasa nada, hazlo por la paz de la casa, no seas tan egoísta. Escuchar a mi propia madre darme la espalda y pedirme que me dejara pisotear para mantener una falsa paz familiar fue un golpe directo al corazón. En ese momento, el esposo de mi hermana dio un paso hacia adelante, mirándome con un desprecio absoluto desde arriba, y me dijo en un tono burlón y condescendiente: es increíble lo inmaduro que eres. Tienes 25 años y sigues priorizando tus jueguitos de computadora por encima de un bebé de tu propia sangre. Madura de una vez. Me quedé completamente solo contra mi hermana furiosa, su esposo insultándome y mi propia madre llorando y rogándome que me rindiera. Pero no cedí ni un milímetro. Miré al esposo de mi hermana a los ojos y le dije: si tanta importancia tiene la cuna para el bienestar del bebé, ármala en la sala de estar abajo, que espacio sobra. Pero en este cuarto, que yo pago y donde yo paso mi tiempo después de trabajar 60 horas, no vas a poner un solo tornillo. Así que desarma eso ya. Mi hermana,
al ver que sus gritos no me intimidaban, que los lloriqueos de mi madre no me hacían cambiar de opinión y que la atmósfera en la habitación se había vuelto densa, violenta e insoportable, tiró el trapo que tenía en la mano al suelo de mala gana. Le ordenó a su esposo que desarmara el mueble mientras me lanzaba las miradas más llenas de odio que he recibido en mi vida. Durante los siguientes 20 minutos, el único sonido en la casa fue el del destornillador eléctrico quitando los tornillos y los insultos entre dientes que mi hermana me dedicaba. Empacaron las maderas en la caja de cartón ruidosamente, salieron de la oficina azotando las puertas y se marcharon de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Cuando se fueron, mi madre me miró con una profunda decepción en su rostro. Me repitió que era un desconsiderado, que tenía un corazón de piedra y que había arruinado la armonía y la paz de la familia por un simple capricho de niño pequeño. Luego, se encerró en su habitación y no volvió a salir en toda la noche. Si pensaba que el drama había terminado con la retirada de mi hermana de la casa, estaba completamente equivocado. El verdadero linchamiento digital comenzó apenas una hora después del altercado. Mi hermana, que es experta en el arte de la manipulación y en victimizarse ante los demás, se encargó de llamar y enviar mensajes a toda nuestra familia extendida, contando una versión completamente distorsionada, exagerada y falsa de los hechos. Según su historia, yo la había agredido verbalmente, la había echado de la casa a gritos junto a su esposo y había dejado en claro que odiaba a mi sobrino y que me importaba un comino si el niño tenía que dormir en el suelo. A las 10 de la noche, el grupo de chat de la familia en el teléfono celular explotó de una forma impresionante. Mis tíos, mis tías y hasta algunos primos que apenas veo en Navidad comenzaron a bombardear el chat con mensajes kilométricos dirigidos específicamente hacia mí. Una de mis tías escribió un mensaje que decía que era una verdadera vergüenza que un hombre de mi edad se comportara como un niño mimado, cerrándole la puerta de su espacio a un bebé desamparado. Otro tío puso que la base de cualquier familia decente es el apoyo mutuo y el sacrificio, y que mi actitud demostraba una alarmante falta de valores humanos y familiares. Incluso un primo se tomó el atrevimiento de llamarme directamente para decirme que era un desconsiderado por hacer pasar a mi propia madre por un momento tan amargo y estresante, sabiendo que ella sufre de los nervios. Nadie, absolutamente nadie en ese chat, se tomó la molestia de llamarme a mí para preguntarme mi versión de la historia o para indagar si mi hermana me había pedido el favor previamente. Para ellos, yo ya había sido juzgado, sentenciado y condenado como el villano oficial de la familia. Para rematar la situación, mi hermana comenzó a publicar una serie de indirectas sumamente venenosas en sus redes sociales, compartiendo imágenes con frases sobre la gente egocéntrica que carece de amor familiar, personas que prefieren lo material antes que los lazos de sangre, y cómo la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Tras un par de horas de recibir insultos y textos pasivo-agresivos, tomé la decisión de salirme del grupo de la familia y bloquear los números de mis tíos más insistentes. No iba a permitir que me lincharan por defender mi propio espacio de descanso. A partir de ese fin de semana, la vida dentro de mi propio hogar se transformó en un témpano de hielo absoluto. La ley del hielo que me impuso mi madre fue la experiencia más incómoda y dolorosa que he vivido. Durante días enteros, mi madre dejó de hablarme por completo. No me dirigía la mirada, no me preguntaba cómo había estado mi día en el trabajo y, cuando cocinaba, preparaba la comida estrictamente para ella sola, dejando las ollas vacías cuando yo llegaba por las noches. Si coincidíamos en la cocina o en el pasillo, simplemente suspiraba con amargura, me miraba con ojos de decepción y se daba la vuelta en silencio, haciéndome sentir como la peor escoria viviente sobre la faz de la tierra. Era una estrategia de manipulación psicológica muy sutil pero devastadora, diseñada para que yo me rompiera, fuera de rodillas a la casa de mi hermana a pedirle perdón y le suplicara que trajera su cuna de regreso. Pero aunque la culpa intentaba filtrarse en mi mente y la soledad en mi propia casa me pesaba en el alma, cada vez que abría la puerta de mi oficina, veía mis consolas acomodadas, mi escritorio libre y sentía la tranquilidad de ese espacio, recordaba que el precio de la supuesta paz familiar era regalar mi salud mental, y me mantenía firme en mi posición. Ha pasado ya una semana completa desde que ocurrieron aquellos eventos tan desgarradores, y les escribo esto porque el drama familiar, lejos de calmarse o difuminarse con los días, dio un giro de 180 grados bastante interesante. Un giro donde, de manera completamente natural y sin que yo tuviera que mover un solo dedo, las máscaras se cayeron y la verdad salió a la luz.
Durante los primeros días de esta semana, las cosas siguieron igual de tensas. En el trabajo me aumentaron las horas debido a un proyecto de entrega urgente, por lo que estuve llegando a la casa pasadas las 9 de la noche, exhausto y con ganas de desaparecer. Mi madre seguía manteniéndose firme en su postura de silencio absoluto y desprecio silencioso. Sin embargo, el destino tenía preparado un escenario que mi hermana jamás pudo prever en sus planes de control. El viernes por la tarde, mi hermana tenía programada una cita médica sumamente importante en una clínica de especialidades junto a su esposo. Era una cita que venían planeando desde hacía meses y que no podían reprogramar fácilmente. Como mi hermana me tiene bloqueado de todas las redes sociales y de las llamadas telefónicas desde el día de la pelea, decidió comunicarse directamente con mi madre para pedirle un favor de extrema urgencia, que fuera de inmediato a su casa a cuidar al bebé durante unas 4 o 5 horas mientras ellos asistían a la clínica. Sin embargo, aquí es donde la realidad golpeó los planes de mi hermana. El día anterior, el jueves por la mañana, mi madre había sufrido un accidente doméstico bastante doloroso mientras limpiaba los gabinetes altos de la cocina. Se había resbalado de una pequeña banqueta y se había torcido el tobillo derecho de una forma bastante seria. El tobillo se le había inflamado muchísimo, tenía un hematoma notable y el médico de la farmacia local le había ordenado reposo absoluto, aplicarse hielo y mantener la pierna elevada, prohibiéndole terminantemente caminar, subir escaleras o hacer esfuerzos físicos. Mi madre, adolorida y sentada en el sillón de la sala con el pie vendado sobre unos cojines, respondió al teléfono y le explicó detalladamente la situación a mi hermana. Le dijo que le encantaría cuidar a su nieto, pero que le era físicamente imposible trasladarse a su casa en ese estado. Sin embargo, demostrando el buen corazón que tiene, mi madre le ofreció una solución perfecta y muy lógica. Le sugirió a mi hermana que trajera al bebé a nuestra casa en automóvil, y que ella lo cuidaría con mucho gusto sentada en el sillón de la sala de estar, donde no tendría que caminar y podría vigilar al niño mientras jugaba en la alfombra de la sala, que es muy amplia. Cualquier madre o hermana agradecida habría aceptado la oferta de inmediato, viendo que su madre estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano a pesar de estar lesionada. Pero la respuesta de mi hermana fue de un nivel de egoísmo, soberbia y maldad que dejó a mi madre completamente helada. Mi hermana gritó a través del teléfono que se negaba rotundamente a pisar nuestra casa porque el ambiente ahí dentro era hostil y desagradable por mi culpa. Además, añadió en un tono despectivo que, como en nuestra casa no había ninguna cuna disponible por culpa de mi egoísmo, el bebé no iba a poder tomar su siesta de la tarde de forma cómoda y que ella no pensaba tener a su hijo durmiendo en un sillón o en una alfombra como si fuera un refugiado. Mi madre, con la voz entrecortada por el dolor físico de su tobillo y el dolor emocional de escuchar la respuesta de su hija, intentó calmarla y le pidió que recapacitara, recordándole que la sala tenía espacio de sobra para que el niño descansara de forma segura a su lado. Pero mi hermana cortó la llamada abruptamente. Acto seguido, mi hermana intentó presionar de forma desesperada a la madre de su esposo, es decir, a su suegra, para que cancelara todos sus compromisos laborales de esa tarde y fuera corriendo a cuidarle al niño. Pero la suegra, que es una mujer de carácter fuerte y que ya conoce las mañas de mi hermana, se negó en redondo, diciéndole que los favores se piden con días de anticipación y no a última hora por caprichos organizativos. Al final de la tarde, al no encontrar a nadie que se sometiera a sus exigencias de última hora, mi hermana no tuvo más remedio que cancelar su cita médica tan importante. Debido a las políticas de la clínica especializada, le cobraron una penalización económica bastante alta por cancelación tardía, lo que desató una discusión monumental y una pelea terrible entre ella y su esposo en el automóvil de regreso a su casa, reclamándose mutuamente la falta de previsión y la mala gestión de sus vidas. Por supuesto, una persona como mi hermana jamás acepta sus propios errores. A los pocos minutos de la pelea con su esposo, le envió un mensaje de texto masivo a mi madre, un mensaje cargado de veneno que decía textualmente: espero que estés feliz con tu hijo consentido. Dile que por culpa de su egoísmo patológico y de no haber permitido armar la cuna en la oficina, hoy perdimos la cita médica más importante del año y tuvimos que pagar una multa enorme de dinero. Todo este desastre familiar es única y exclusivamente culpa suya. Espero que no puedan dormir por la noche. Pero el tiro le salió por la culata de una forma espectacular. Cuando mi madre, que estaba sola en el sillón de la sala de estar con su pie vendado, terminó de leer ese mensaje de texto en la pantalla de su teléfono, algo en su interior hizo un clic definitivo.
Toda la neblina de la manipulación psicológica que mi hermana había ejercido sobre ella durante años se disipó en un segundo. Mi madre finalmente abrió los ojos a la cruda realidad. Se dio cuenta de que a mi hermana nunca le había importado el bienestar real del bebé, ni le importaba la salud de su propia madre lesionada, ni le importaban las 60 horas de trabajo que yo cumplía a la semana. Lo único que a mi hermana le importaba era ejercer control absoluto sobre nuestras vidas, utilizándonos como su servicio de guardería personal por pura comodidad, flojera y soberbia, para no tener que mover las cosas de su hijo por sus propios medios. A los pocos minutos de aquello, yo abrí la puerta principal de la casa tras otra jornada laboral agotadora de 12 horas. Venía preparado para enfrentar otra noche de silencios incómodos, miradas de desprecio y la cocina fría. Pero al entrar a la sala, me encontré con una escena completamente diferente. Mi madre me miró desde el sillón, con los ojos llorosos pero con una expresión de profunda calidez que no veía en días. Me pidió que me sentara a su lado en la sala. Me tomó de las manos, dejó el teléfono celular en la mesa ratona y por primera vez en toda la semana me habló con su tono de voz normal, dulce y maternal. Me pidió perdón. Me pidió disculpas con lágrimas en los ojos por haberme dado la espalda en el momento del enfrentamiento, por haberse dejado cegar por las manipulaciones y los berrinches de mi hermana, y por haberme hecho sentir como el villano en mi propio hogar cuando lo único que yo estaba haciendo era defender con total justicia mi derecho a descansar tras trabajar como un esclavo 60 horas semanales. Esa misma noche, el ambiente helado de la casa se derritió por completo. Preparé la cena para ambos. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina a comer y pudimos platicar, reír y conversar como lo hacíamos antes de que este infierno comenzara. Mi madre me aseguró que mientras ella viva en esta casa, nadie volverá a tocar mi oficina ni a cuestionar mis pertenencias. A día de hoy, las cosas con la familia extendida siguen bastante tensas. Mis tíos y mis primos me siguen teniendo en su lista negra, no me han vuelto a agregar al grupo de chat y probablemente me ignorarán durante las próximas festividades, pero la verdad es que me importa un comino absoluto. Sus opiniones basadas en mentiras no tienen ningún valor para mí. Mi hermana me tiene bloqueado de todas partes y ha jurado no volver a pisar nuestra casa en meses, lo cual, sinceramente, considero que es el mejor regalo de paz que me ha podido dar en la vida. Lo verdaderamente importante es que recuperé la complicidad y el amor de mi madre dentro de mi hogar, los ojos de mi familia directa se abrieron ante la verdad y, sobre todo, cuando subo las escaleras por las noches, abro la puerta de mi oficina y veo mi escritorio intacto, mi televisión antigua lista para jugar Zelda y mi reproductor de discos esperando ser usado, sé con absoluta certeza que hice lo correcto. No dejé que pasaran por encima de mí, no permití que invadieran mi santuario y demostré que la salud mental no se negocia por presiones familiares. Aunque ante los ojos de los demás quede para siempre como el malo de la historia, en el fondo de mi corazón sé que gané la batalla de forma absoluta.